Buenos días, bendiciones. Dentro del ámbito de la leche espiritual, que es el nivel básico de crecimiento en nuestras vidas, vamos a considerar un tema buenísimo. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué cree usted? Para ello, quiero que abra su Biblia en el capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Un rudimento es un elemento inicial, es el ABC del Evangelio del Reino de Dios. Y es importantísimo que entendamos lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? El texto nos enseña, y el escritor anónimo de Hebreos, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El fundamento es lo que da solidez a la base. En este caso, el ABC o los elementos primarios de la doctrina, que son el arrepentimiento, luego también se nombra la fe en Dios, en el versículo 2, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Bien, voy a mostrarles esta lámina. Tenemos la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cierto? Y tenemos también aquí la llave. Y la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Metanoia. Y esta palabra griega significa un cambio, ahí lo puede ver, un cambio de mente o de pensamiento. Cambio de mente o de pensamiento. Y hay alternativas para dar solución a esta pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Será acaso remordimiento? ¿Será acaso una reforma moral? ¿Será acaso un cambio de pensamiento o un cambio de acción? ¿Qué cree usted? Pues bien, vamos a buscar Marcos capítulo 1 en el versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Leemos diciendo, palabras de Jesús: el tiempo se ha acercado, se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra ahí en el griego es metanoia, que significa un cambio de mente, de pensamiento, de una estructura mental. Jesús dijo y enfatizó que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios o de los cielos se había inaugurado con su ministerio. Y habría la necesidad del arrepentimiento y de la fe en el Evangelio, en las buenas noticias o las buenas nuevas de Jesús. Luego leemos en el capítulo 2 de Hechos, acompáñenme al capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 38. Muy bien. Pedro, en su gran discurso primer homilético que él efectuó en el famoso día del Pentecostés, muy memorable por cierto, él dijo: arrepentíos, la palabra ahí metanoia, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos. Siempre cuando usted y yo hemos escuchado a predicadores famosos, han enfatizado la gran necesidad del arrepentimiento. ¿Verdad que sí? El arrepentimiento entonces envuelve un cambio de dirección, de pensamiento y de acción. La palabra conversión en el idioma griego es epistrefo, y significa un giro en derredor, un volverse de y hacia. El arrepentimiento también lo podemos ver en el capítulo 3 de Hechos, en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Lo entendió? ¿Aprendió lo que es arrepentimiento? Y por lo consiguiente, el arrepentimiento no es sinónimo de remordimiento, un pesar,
que pudiera usted y yo sentir de lo que hemos hecho, cosa que sintió Judas Iscariote. Tampoco no es una reforma moral, porque una reforma tiene que ver con enmendar ciertas cosas. Por ejemplo, en este organismo, centros de rehabilitación para drogadictos, se practica una reforma. Se deja el trago, el licor, el consumo de marihuana, de la droga. Sin embargo, el corazón no ha sido regenerado, no ha sido convertido a Cristo, no ha experimentado un genuino arrepentimiento. Voy a enseñarles también el segundo gráfico, porque el texto ahí en Hebreos capítulo 6, en el versículo 1, nos habla del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas para usted? Las obras muertas son aquellas obras que Dios no valora de ninguna forma. Y las obras muertas pudieran ser decisiones equivocadas, o pudieran ser las obras de la carne, o las prácticas sin una fe en Cristo. Para ello podemos leer en el capítulo 5 de Gálatas. El apóstol Pablo nos presenta y enumera las obras de la carne. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Versículo 21, en la parte final. Como ya os lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La práctica de las obras de la carne equivalen pues a las obras muertas que una persona realiza sin Cristo. También podemos apuntar Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, y los versículos 11 al 15, y también el capítulo 4 de Efesios. Vamos al capítulo 4 de Efesios, en el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos pero no pequéis, versículo 26. Y en el capítulo 5, en el versículo 8 de Efesios leemos: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto significa que las obras muertas son indudablemente prácticas sin la fe en Cristo, y son obras propias de la carne. También podrían ser decisiones equivocadas, fuera del marco de la voluntad divina, pero esencialmente son las obras de la carne. Y el arrepentimiento, para culminar esta explicación, significa un cambio de derrotero, un cambio de pensamiento y de accionar, para acercarnos a Dios y para poder creer y caminar en fe en Cristo Jesús. Bendiciones. Les hago extensiva también la invitación para que se pueda suscribir de forma gratuita al canal de YouTube que tengo, Habla Bíblica, de profesor quien le habla, Frank Mendoza Martínez, de Lima, Perú, maestro bíblico. Conmigo será hasta la próxima. Bendiciones.